Gracias, Vilacua. No, yo lo estaba escuchando a Tejada Gómez, ¿no? No me pueden hacer eso, Vilacua. ¿Por qué no? Porque yo trato de escribir poesías de hace 40 años y lo escucho a Tejada Gómez y me dan ganas de suicidarme, ¿no? ¿Qué carajos? ¿Por qué no me habré dedicado a otra cosa? Digo, tanto tiempo perdido escribiendo boludeces, mirá este tipo. No me pueden hacer eso. Póngame algún poeta de cuarta, alguno que escriba feo, que diga, no, bueno. Escúchame, Gallo, y te dice que no fue a la escuela encima. No, qué bestia, por Dios. Y dice que no fue a la escuela, ¿cómo hace? Qué bestia, yo no sé, no, realmente es tan grande Tejada Gómez que bueno, ¿para qué vamos a hablar, no? Bueno, se cumple mañana 49 años de la masacre de Margarita Belén en Chaco. El 13 de diciembre de 1976, las Fuerzas Armadas de la incipiente dictadura genocida y la policía del Chaco sacaron de la cárcel a un montón de compañeros y compañeras que eran presos políticos legalizados, es decir, que no estaban en un chupadero clandestino, en un campo de concentración que no figuraba en ninguna parte, no, estaban en una cárcel entre comillas legal, ¿no? Con todo un poder judicial atrás que los había sentenciado a prisión y que los tenía ahí recluidos, y los llevaron en camiones hasta la frontera con Formosa y los mataron a todos, los fusilaron a todos. 22 compañeros y compañeras, mayoritariamente de montoneros y de FARC, fueron fusilados a sangre fría en la noche del 13 de diciembre de 1976. El comunicado de la 7ª Brigada de Infantería, que era la encargada, que fue la encargada de cometer este homicidio masivo, dijo que una columna que transportaba detenidos subversivos fue atacada y que en ese contexto 3 delincuentes subversivos fueron abatidos, escapando los restantes. Este fue el primer comunicado. Ahí está el monumento a los asesinados en Margarita Belén en la pantalla. Este fue el primer comunicado que emitieron estas bestias. Después se comprobó con un montón de testigos en el juicio que se llevó a cabo al finalizar la dictadura, que no había sido un enfrentamiento, que no había habido ninguna columna guerrillera que atacara a los convoys, que nada de eso, que había sido un asesinato premeditado con todo lo que ello implicaba. El jefe de la 7ª Brigada, y por lo tanto el jefe del operativo, fue el general Cristino Nicolaides, un famoso genocida que no alcanzó a ser juzgado porque cuando se lo iba a juzgar el tipo se murió. O sea que hasta esa suerte tuvo este degenerado, ¿no? Se murió antes de que lo pudieran juzgar. Bueno, una rata menos. Ricardo Brinzoni, ex jefe del ejército durante el gobierno de De la Rúa y de Duhalde, dijo en mayo de 2001: Margarita Belén no fue un enfrentamiento, fue una operación militar para eliminar delincuentes terroristas. Reconoció Brinzoni, el jefe del ejército en ese momento, que había sido un asesinato masivo de compañeros y de compañeras.
Era común en aquella época, en la época de la dictadura, que cuando se decía que iban a trasladar a los presos de una cárcel a otra, eso significaba la muerte. El traslado, hablar de traslado en la prisión era hablar de liquidación lisa y llana de los trasladados. Y así operó la dictadura durante 7 años. En el juicio que se llevó a cabo contra los asesinos, hubo 9 acusados, y de los 9 acusados, 8 criminales fueron condenados a cadena perpetua. Los 8 eran miembros de las Fuerzas Armadas. Hubo un policía que fue exonerado, que se lo declaró libre de culpa y cargo, y después fueron por uno de los jueces, que fue Luis Ángel Córdoba, que fue el juez que encubrió todo esto, que no solamente no investigó qué era lo que había pasado, sino que avaló y dio fe de que el comunicado de la 7ª Brigada era un comunicado verdadero, que tenían razón, que había sido así. Bueno, este tipo, Córdoba, todavía está en cana, tiene prisión domiciliaria, porque ya es muy viejito, pobrecito, ¿no? Así que está en su casa cumpliendo prisión perpetua también. Era común en aquella época la complicidad del Poder Judicial con las bestias de la dictadura. Es más, cuando se habla de dictadura, se habla de la dictadura cívico-militar. Y en la parte cívica, el Poder Judicial de la República Argentina tuvo mucho que ver. Hubo muchos jueces que avalaron los procedimientos de la dictadura, tiñéndolos de un marco de legalidad, ocultando, la mayoría de las veces, el proceder genocida, ocultando la tortura, la desaparición de personas, el robo de bebés, etcétera, 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 no investigando, mirando para otro lado, otras veces. Esto fue posible porque el Poder Judicial de la República Argentina no está corrupto de ahora, sino que viene corrupto desde hace muchas décadas. También hubo jueces probos, también hubo jueces que fueron detenidos desaparecidos, ¿no? Y abogados y fiscales que fueron detenidos desaparecidos, pero hubo sí una complicidad importante del Poder Judicial de la época. El juicio finalizó en el año 2011 y fue uno de los juicios más importantes contra la dictadura porque hubo más de 120 testigos. Es decir, lugareños, habitantes de Margarita Belén, policías arrepentidos, tipos que formaban parte de la policía en aquella época, pero que no tuvieron que ver directamente con el hecho, pero que conocían y sabían lo que pasaba, entonces fueron y dieron testimonio. En el juicio por Margarita Belén lo que se quebró fue la complicidad de la policía chaqueña. Los altos mandos siguieron siendo cómplices de las Fuerzas Armadas, pero hubo muchos policías que testimoniaron, ¿no? Y hubo otros que dijeron que en realidad la policía lo que había hecho era liberar la ruta por la cual transitó el convoy que llevaba a los compañeros, para que los milicos pudieran hacer su tarea sin ningún tipo de intervención, ¿no? Es decir, que los camiones en los que llevaban a los compañeros que iban a ser asesinados
no se encontraran en medio de la ruta con móviles policiales que le preguntaran qué carajo estaban haciendo por ahí o hacia dónde iban. No. La ruta fue liberada por la policía. Y esta fue la participación esencial de la policía del Chaco. Brindar apoyo logístico y operacional al asesinato de los compañeros. Y hubo muchos policías, vuelvo a repetir, que testimoniaron eso. Sin embargo, ningún cuadro importante de la policía del Chaco fue juzgado y por supuesto no fue sentenciado por el tribunal. El tribunal se abocó pura y exclusivamente al juicio de las Fuerzas Armadas que operaban en Chaco. Hay una frase de Cristino Nicolaides que pasó a la historia. El tipo dijo que yo no sé qué le habrá pasado, si estaría mamado o qué, pero el tipo dijo algo así como que desde hace 500 años el comunismo venía haciendo estragos en América Latina. ¿En serio dijo eso? Dijo eso, Nicolás. Búsquenlo en internet, búsquenlo. ¿Cuándo lo estaban juzgando o no? No, antes de que lo juzgaran. Dijo que hacía 500 años que el comunismo venía... Y por eso justificó la matanza. Claro, 500 años. O sea que desembarcó con Cristóbal Colón el comunismo. Claro, lo trajo Colón. Ahí está. Viste que la culpa la tiene Colón. Este es el grado de demencia y de psicopatía de estos tipos, ¿no? O sea, cuando uno habla, yo creo que hay algo que nosotros no muchas veces tomamos en cuenta, y es el grado de locura de estas bestias, ¿no? Estos tipos, además de ser perversos y además de ser psicópatas, están locos. O sea, tienen un problema cerebral, ¿no? Seguramente algún compañero analista político de la izquierda en general le dirá, no, bueno, la lucha de clases y las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas y los fenómenos sociales se deben analizar así, asá, qué sé yo, y la ideología y no sé qué. Sí, pero además están locos, porque no se puede decir estas cosas, ni siquiera pensarlas. Bueno, este es el homenaje que queremos hacer a los compañeros de Margarita Belén. Allá en el Chaco hay una escultura maravillosa. Ponela de vuelta, Emiliano, si podés, que es estremecedora, ¿no? Ahí está. Ahí están los compañeros. Yo no sé quién fue el escultor, pero es increíble esa escultura, ¿no? Como el pueblo, por más que pasen las décadas y el tiempo, cuando pasa por ahí dice, ¿y esta escultura qué significa, no? Usted sabe que, ¿puedo meterme un poquito? Métase todo lo que Chaco tiene la particularidad de ser una de las provincias, ya lo dijimos muchas veces, más pobres del país. Pero tiene la particularidad, o la cucarda, o no sé, es triste, ¿no? Pero que es Resistencia, su capital, es el lugar más pobre del país. Sí. El más pobre de todo es Resistencia. Sí. Sin embargo, uno camina por el centro de Resistencia o por las calles de Resistencia y hay esculturas por todos lados. Mire usted. Hay pilares en la calle con esculturas. Mire usted. Digo, tiene pobreza, mucha pobreza, que tiene pero mucha riqueza cultural. Pero tiene mucha riqueza cultural. ¿Sí? Y por supuesto, la pobreza tiene que ver con lo que generan los políticos y todo ese tipo de cosas, ¿no? La economía. Pero después tiene es una provincia muy rica en otras cosas. Claro, a la hora de poner el plato de comida sobre la mesa, lo que pesa es el plato de comida, ¿no? Pero
Pero bueno, eso. ¿Ya estamos, Gallo? Ya estamos. Bueno, entonces los empezamos a seguir. Mire, Oralia López dice que lo entiende, porque a ella le pasa lo mismo con Tejada Gómez. Claro. No sé, son dos grandes escritores. Gallo y Oralia López escriben muy bien. No se vengan abajo, sigan No, bueno, pero no. Sigan Una cosa es escribiendo. escribir más o menos bien y otra cosa es ser una bestia como Tejada Gómez, ¿no? 14. Tejada Gómez, perdóneme, Sí. Tejada Gómez, o sea, Chile lo tiene a Pablo Neruda y Argentina lo tiene Tejada Gómez. Sí. Tejada Gómez es quizás, habría que hacer un estudio, no sé, quizás el más grande poeta de Argentina. Hay grandes poetas, hubo grandes poetas en Argentina, los hay, los sabrá. Alejandra Pizarnik, Olga Orozco, Jorge Luis Borges, el Raúl González Tuñón, Mario Jorge de Lely, Montonera, de una playa de grandes poetas. Pero Tejada tiene algo muy particular, ¿no? Es un tipo que aúna las metáforas más elevadas con la sencillez más absoluta. Y eso es muy difícil de conseguir. Si no lo viviste, no lo podés hacer. Claro, usted los nombró a los dos. Neruda decía que Tejada era el poeta de América. Claro. ¿No? Y eso lo decía Neruda, yo no lo discuto.